Bien, ya. Hoy día 8 de septiembre, una fecha para la Iglesia Católica muy importante. Voy a proyectar la imagen para hacer la oración del día. Indudablemente que la fiesta que se celebra hoy es la Natividad de la Virgen, ¿no? Entonces, para nosotros los católicos y creyentes en ella, es una fiesta muy, muy importante. Vamos a pedirle, como le dije a mi alumna García, sí. Por favor, Dios te salve, y comenzamos la oración, Alexandra. Natividad de la Virgen María, Madre de nuestro Señor, Jesús es el sol, María es la aurora que anuncia su amor. Eh, eh, Un Dios te salve por su cumpleaños de nuestra Santa Madre. Perdón, es que se había trabado mi computadora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Alexandra. Entonces, ya creo que todos estamos, o todos los que debemos de estar. En la clase pasada nos quedamos, había expuesto Chávez, Mariana, Pastrana y Ugaz, ¿no? Como le digo, le voy a enviar sus notas por el chat mientras buscamos quién va a exponer. Ya tenemos un segundo ponente, que es Sebastián. Vamos a elegir el primer ponente, salvo algún voluntario. Ninguno. Bien, entonces Chávez fue la última alumna, ¿no, Chávez? Yo quiero ser voluntaria. Muriel Mesa. Muy bien, Muriel. Entonces comenzamos con Muriel. La exposición me parece muy bien. Profe, si yo tengo un PPT, porque mi maqueta creo que está un poco frágil, entonces para sostenerla se me va a hacer un poco complicado, por eso hice un PPT. Ya. ¿Está bien? Ya, muy bien, te voy a dar hacer el hospedador. Listo, muy bien, puedes proyectar cuando tú desees. Un favor, que nadie más ingrese, ¿ya? Listo, muy bien, todo tuyo. ¿Se puede ver, no, profe? Ahí está, ahí se ve. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya. Bueno, yo voy a hablar sobre las partes del cloroplasto. Un ratito. Profesor Luca quiere entrar a la reunión, ¿lo acepto? Ya, por favor, si está fallando su internet, Luca, puedes ¿Sí? aceptarlo. Ya, 10. Bueno, quería primero empezar con una introducción sobre qué es la fotosíntesis y cuál es la función del cloroplasto. Y como sabemos, el cloroplasto es un órgano muy importante de la planta, y que una función muy importante que cumple es en la fotosíntesis. Y también se sabe de que este es un proceso anabólico. ¿Y qué se refiere al decir que es anabólico? De que transforma las sustancias simples en sustancias complejas, como el dióxido de carbono y el agua, en glucosa y en oxígeno. Ahora, como pueden visualizar en mi maqueta, ahí están los números. Su estructura, el número 1 es la membrana externa, el número 2 es la membrana interna, y el número 3 es el espacio intermembrana. Ahora, el número 4 es el apilamiento de los discos, que se le llama grana. El número 5, estos discos tienen su nombre, que se le llama tilacoides. Aquí es donde se va a realizar la fase luminosa de la fotosíntesis, que como sabemos, esta fase está dividida en 3 etapas, que la primera es en 4 etapas,
que la primera es la fotoexcitación de la clorofila, la segunda es la fotólisis del agua, la tercera es la fotoreducción y la cuarta es la fotofosforilación. Ahora, el número 6, nos encontramos con el soporte de estos discos, que se le llama membrana tilacoidal. En el número 7 vemos este espacio hueco vacío del cloroplasto, que tiene por nombre estroma. Aquí es donde se va a realizar la fase oscura de la fotosíntesis. Y en realidad, ¿para qué sirve esta fase oscura? La fase oscura de la fotosíntesis usa la energía que ha sido acumulada en la fase luminosa con la forma de ATP y NADPH, y que además el dióxido de carbono a través del aire lo obtiene a través de los estomas de las hojas. ¿Y para qué sirve esto? Es para poder producir sus nutrientes a la planta, como los glúcidos, los aminoácidos y en menor cantidad los proteídos y los lípidos. Ahora nos encontramos con el número 8, que es un órgano, como se sabe, muy complejo, que hasta tiene su propio ADN. El número 9 son el ARNM y los ribosomas. Y por último, el número 10 están los gránulos de almidón. Gracias. Ok, muy bien. Una pregunta. Ese número 10 que tú dices, que son los gránulos de almidón, ¿de qué fase provienen? Sí, profe, disculpen, no me escuché muy bien. Ya, hija. Los gránulos de almidón que está con el número 10, ¿de qué fase de la fotosíntesis proviene? ¿De la fase luminosa? De la fase luminosa. Y en la fase oscura, o la fase en el ciclo de Calvin, ¿qué se produce? Bueno, en la fase oscura se producen los nutrientes de la planta, como la glucosa, los aminoácidos. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Si fueses tan amable de devolverme el hospedador, te agradezco bastante. Muy bien. Entonces, ya hemos escuchado la posición de Miguel, las preguntas del caso. Entonces, vamos a pasar al segundo expositor, disculpa, señor Ruiz. Profesor, ¿cómo le devuelvo el hospedador? Al costado donde está mi nombre, dale un clic ahí y me voy a ese hospedador Rey. Donde dice más, si no me equivoco. De ahí está. Ya, hijita, muy bien. Señor Sebastián. Ya, profe, ¿no? Ya. Sí. Ya. Primero muestro mi maqueta, profe. Me da un poco de pena. ¿Por qué, Sebastián, te da pena? Es que es recontra, o sea, literalmente con lo único que encontré, porque, y de paso que tuve la muy mala idea de esta parte pintarla con témpera. Y cuando lo pinté con témpera, intenté escribir los números, pero no se podía. Entonces, pues eso, bueno, no se aprecia muy bien, pero se ve así un poco como que, un poquito, ¿cómo se puede Bien. decir? Borroso. Ya. Y, ¿qué más, qué más, qué más? Y bueno, la hice con plastilina y plumón, esto es un cartón, y ya, ¿no? Ya. Entonces, los cloroplastos son organulos celulares que en los organismos eucariotas se encargan de la fotosíntesis. Están limitados por una envoltura formada por dos membranas concéntricas y contienen vesículas, los tilacoides, donde se encuentran organizados los pigmentos y demás moléculas que convierten la energía lumínica en energía química, como la clorofila. Sus partes son, bueno, los gránulos o granulos de almidón, no estoy seguro. Membrana interna, externa, em, la membrana tilacoidal, em, la grana, que son estos de acá. Contiene también bueno, el estroma y el espacio intermembrana. Ya, ahora bueno, en los gránulos de almidón, bueno, es el almacén temporal de los glúcidos, es el principal productor de la fotosíntesis.
La membrana interna determina el paso de las moléculas al interior de la organela, se repliega hacia el interior del cloroplasto y contiene los tilacoides cuya apariencia es parecida a un saco aplanado. La membrana externa delimita al cloroplasto, es permeable, por lo que se posee proteínas transportadoras y separa al citoplasma. La membrana tilacoidal se encuentra en el estroma y es donde los tilacoides se agrupan en forma de grana. Las granas contienen la clorofila y los carotenoides, que son los pigmentos responsables de la fotosíntesis. El estroma es la parte acuosa que se encuentra en la membrana interna, que contiene moléculas de ADN circular, RNA, ribosomas, lípidos, gránulos de almidón, entre otras sustancias. En el estroma se lleva a cabo el proceso genético del cloroplasto y las reacciones de la fotosíntesis. Asimismo, dentro del estroma se encuentra la membrana tilacoidal. Los tilacoides son unos sáculos aplanados delimitados por la membrana tilacoidal y se pueden encontrar de manera aislada, superpuestos e interconectados. Los tilacoides se organizan de manera apilada. A cada uno de estos apilamientos se les denomina como grana, en los tilacoides que se llevan a cabo los procesos de la fotosíntesis de las plantas. Y bueno, ya, la fotosíntesis tiene como sabemos, ¿no? Dos fases, fase luminosa y la fase oscura. En la fase luminosa bueno, es la primera fase que depende directamente de la luz o energía lumínica para poder obtener la energía química en forma de ATP y NADPH, o NAS creo que le llamó en la clase, una cosa así. A partir de la disociación de moléculas de agua formando oxígeno e hidrógeno. La energía creada en esta fase se utiliza durante la fase oscura para de esta forma continuar con la fotosíntesis. Y en la fase oscura es un conjunto de reacciones independientes de la luz que pueden ocurrir tanto de día como de noche, que convierten el dióxido de carbono y otros compuestos en glucosa. Estas reacciones, a diferencia de las reacciones lumínicas, no requieren de luz para producirse, y de ahí el nombre de las reacciones oscuras. Estas reacciones toman los productos de la fase luminosa, principalmente el ATP y el NADPH, y realizan más procesos químicos sobre ellos. Y bueno, creo que eso es todo. Muy bien, muy bien. Sebastián, una consulta. Más que consulta, da una característica de tu proyecto, mejor dicho, con qué material lo has hecho, ¿no? Todo eso. Bueno, como le dije anteriormente, esto era una caja de mi impresora, la cual no funciona, Ya. y la recorté. Lo pinté con témpera, los bordes y la parte de adentro. Todo esto es plastilina, bueno, y este es mi petipo. Y plumón para marcar los números con las flechas. Ujú. Muy bien. Ahora, vamos a la pregunta de la función fotosintética. Dime, en la fase oscura, señálame en tu maqueta en qué parte se da la fase oscura. En el estroma. Lo de Calvin. Acá en el estroma. En el estroma. ¿Qué fases tiene la fase de Calvin o el ciclo de Calvin? Son 3 etapas. La primera es fijación, carboxilación de disfosfato de ribulosa para formar la PGA. La etapa 2, que es la reducción de PGA al nivel de un azúcar mediante la formación de, es un nombre raro, gliceraldehído 3-fosfato, con el NADPH y el ATP que se producen en las reacciones dependientes de la luz, y la etapa 3, que es la regeneración de disfosfato de ribulosa, que también requiere de ATP. Muy bien, Sebastián, te felicito francamente.
Ha estado muy interesante tu maqueta, pequeña, pero adecuada al trabajo. Has sabido tú el manejo del tema. Y le estoy pasando su nota en forma individual y privado a cada uno mediante el chat, ¿no? De los que han expuesto. Yo creo que es mejor, aunque algunos se sentirán feliz con su nota, los felicito. Hasta el momento veo notas bien aceptables, ¿no? Y si hay algún reclamo, algo que quisieran saber ustedes, me comunican para decirles cómo ha sido la evaluación, ¿no? Muy bien, Sebastián. En unos minutos te paso tu nota. Lo que te voy a pedir es que me des un número del 1 al 29, por favor. Sorteo gratuito. 17. 17. Señor Montalvo, Uh, señor Renzo Montalvo, Sorry, Montalvo. usted ha sido elegido para la exposición. Por favor. ¿Se me escucha? Sí, Renzo, te escucho. Aquí está mi maqueta, no sé si se aprecie. Súbelo un poquito. Ahí está, muy bien. Ok, bueno, acá tenemos mi maqueta hecha con papel reciclado. Básicamente ese es el compuesto principal de la maqueta. En primer lugar, con el 1 tenemos a los ARN y los ribosomas, los cuales se encargan de darle el patrón de funcionamiento a los procesos que se realizan tanto en la fase luminosa como en la fase oscura. En segundo lugar tenemos los gránulos de almidón, que contienen la clorofila, que también se requiere en la fase luminosa. En tercer lugar tenemos la grana, que está compuesta por discos Profe, disculpe, me olvidé del compuesto. Bueno, lo pasamos por alto. Ya, de los tilacoides, perdón. Discos de tilacoides, y aquí en la grana se lleva a cabo la fase luminosa, la cual se divide en 4 procesos. Primero está la fotoexcitación, en la cual la luz ingresa a la planta y esta reacciona con los fotosistemas que hay dentro de la planta. Después tenemos la fotorreducción, donde el primer fotosistema reacciona con el NAT que hay dentro de la planta para formar el NAT pH. Después tenemos la fotólisis del agua, donde el agua que absorbió la planta previamente se rompe. Y finalmente tenemos la fotofosforización, donde este agua se junta con el ADP que hay dentro de la planta para formar el ATP. Y así es como se obtienen el ATP y el NADPH que posteriormente mencionaré. Después tenemos la membrana tilacoidal, que es donde se reposan las granas. Después tenemos la membrana externa, que es el compartimento más grande donde se almacena todo el cloroplasto. El 6 tenemos el estroma, que este es otro de los órganos más importantes del cloroplasto, ya que aquí se lleva a cabo la fase oscura, o la fase oscura, donde se lleva a cabo el ciclo de Calvin, donde se subdivide en 3 procesos importantes. Primero está la fijación del carbono, posteriormente está la reducción, donde se usan 6 moléculas de ATP y de NADPH para convertirlas en 6 moléculas de 3-PGA. Y finalmente está la regeneración. Terminado este proceso, lo que da por resultado es la glucosa. Posteriormente tenemos el ADN, ya que sabemos que este es un órgano muy complejo e importante y por eso mismo necesita su propio ADN. Posteriormente tenemos el espacio intermembrana, que es el espacio que resulta entre la membrana externa y la membrana interna, y finalmente tenemos la membrana interna.
Muy bien. Preguntas. Vamos a las preguntas. Háblame sobre la fase luminosa. Detállame mejor la fase luminosa. ¿Sí? Por favor. Ok, la fase luminosa, como le mencioné previamente, se divide cuatro, en cuatro subprocesos. El primero de ellos es donde la planta recibe la luz mediante los estomas. Esta luz ingresa a la planta y es donde los dos fotosistemas, que son una especie de organulos internos que tiene el tilacoide, estos dos reaccionan con la luz y a su vez con otro de las sustancias internas que tiene el tilacoide, la cual es el NAT. Al reaccionar estos dos, el primer fotosistema le otorga al NADPH una reducción de electrones, o le otorga electrones, lo cual en química se conoce como una reducción, por eso se llama reducción. Tras este proceso, el segundo fotosistema que está dentro del tilacoide le regresa los electrones perdidos al primer fotosistema. Tras esto, el agua que la planta absorbió y está almacenada dentro del tilacoide se rompe siguiendo el patrón de proceso, y este agua rota se esparce por el tilacoide y se encuentra con el ADP, que cuando se mezcla con el agua produce el ATP. Y por eso le mencionaba que tras este proceso se llega a obtener tanto el NADPH como el ATP. Ok, Montalvo. Muy bien. Te voy a pedir, por favor, que me termines un número del 1 al 29. 27. Fernanda. Gracias, Montalvo. Fernanda. Hola, profesor. Voy a compartir pantalla. Sí, ya un momentito, hija. Un momentito. Te estoy buscando, no te encuentro. Tan chiquita que eres. A ver, vamos a ver, está por acá. ¿No estás? A ver. Ah, ya te encontré. Muy bien, Fernanda. Estás con frío. Bueno, tu casaca ya puedes compartir, ya es hospedador. No te olvides de devolverlo nomás. ¿Se ve? Sí, hija. Ya. A ver, el cloroplasto. Para empezar, quisiera explicar un poco sobre lo que son los cloroplastos. Y los cloroplastos son organulos celulares de los vegetales y las algas verdes, las cuales se encargan de llevar a cabo la fotosíntesis. Los cloroplastos se encuentran en los organismos eucariotas y en grandes cantidades, y sus tamaños son variables y por lo general son esféricos o óvalos. Por otra parte, los cloroplastos se caracterizan por tener una envoltura compuesta por dos membranas concéntricas. Existen dos fases que se desarrollan en compartimientos distintos. Primero, la fase luminosa, que es la primera fase de la fotosíntesis, y esta depende directamente de la luz o de la energía lumínica para poder tener energía química como el ATP y NADPH. Mientras que la fase oscura es la segunda fase que se da sin necesidad de luz, aunque no necesariamente en la noche.
y en esta etapa se consume el CO2 y la energía acumulada para formar azúcares como la sacarosa o el almidón. El ciclo de Calvin genera las reacciones necesarias para la fijación del carbono. Este ayuda a la formación de la glucosa y a su vez regenera las moléculas para la construcción del ciclo y se conoce como la fase oscura de la fotosíntesis. La estructura de los cloroplastos. El número 1, que es la gránula de almidón, es donde se almacenan los productos de la fotosíntesis de forma temporal. El número 2, la membrana interna, que... ¡Ay, no! Yo sabía. Perdón, disculpe. La membrana interna, que por su parte no permite el tránsito libre de las moléculas de bajo peso. La membrana externa, número 3, que contiene una serie de poros. La número 4, que es la membrana tilacoidal, que transporta los electrones involucrados en los procesos fotosintéticos. Número 5, que es la grana. Esta contiene clorofila y carotenoides. Número 6, tenemos el estroma, que es un líquido gelatinoso que está rodeando la tilacoides. El ADN es donde se encuentran codificados los genes para su correcto funcionamiento. El espacio intermembrana, que es un espacio intermembrana externa e interna, y el ARMN y los ribosomas, que son los responsables de la síntesis de las proteínas. El proceso de la maqueta, bueno, yo utilicé plastilina, un alambre, papel lustre, chapas, plumón y cartón. Gracias. Muy bien, Fernanda, muy bien. Si me devuelves el hospedador, te lo agradezco. Fernanda, una consulta. Ese alambre que has puesto, ¿qué significa en tu maqueta? ¿Qué función cumple? Es el ARM. ARN. Sí. Y señálame en tu maqueta dónde se da la fase luminosa. Pon tu maqueta y señálame dónde se da la fase luminosa. Ya. A ver. ¿En qué parte se da la fase luminosa? Acá, en la membrana tilacoidal. Muy bien, Fernanda. Muy bien. Profesor, una pregunta. ¿Cómo le devuelvo el... Igual, al costado de mi nombre, donde está más, ¿sí? Donde dice más, dale un clic ahí y se vuelve hospedador. Ya está. Muy bien, gracias, Fernanda. Te felicito. Buen trabajo. Gracias. En unos minutos te estoy alcanzando tu nota. Puedes poner otro alumno todavía. Dame un número del 1 al 29, Fernanda. 10. 10. González Camila. González Camila. Profesor, soy 11, pero está bien. Sí, es que el 10 ya había expuesto, pero vamos a... Ya, profesor, por si acaso, si me apago el micrófono es porque hay mucha interferencia en mi casa, ¿sí? Sí, espérate que no se apague, no. Hay que cuidar. No, solo voy a apagar el micrófono un rato, hasta que ya haya silencio. Ya, hijita, ya. No te preocupes. Esta en mi maqueta se ve. Sí. Es una caja de zapatos. Ah. Ya, aquí está el número 1, que sería la membrana externa, que es permeable a la mayor parte de las moléculas pequeñas. El número 2 sería la espacio intermembrana, la 3 la membrana interna. A ver, ¿cómo lo pongo? Ya. Aquí es el número 4, que sería el ADN, el genoma,
que son es el material genético de los cloroplastos. Aquí, en los UC baja lengua, que sería la membrana tilacoidal y contienen los pigmentos fotosintéticos que absorben la energía luminosa. Aquí están los tilacoides y usé las tapitas como grana y se encuentran formados por bifurcaciones del estroma. Aquí hay una o más copias del ADN circular, el ARN ribosomas que está aquí, y este interviene en la síntesis de proteínas del cloroplasto. Y gracias a la clorofila que está aquí, ocurre la fotosíntesis, y esto trae como consecuencia la formación de un granito electroquímico que permite la síntesis del ATP. En esta fase también se le conoce como la luminosa con la reacción de Hill. A ver. Número 7 sería los glóbulos de lípidos, que son componentes estructurales básicos de las membranas biológicas. Ahí es el almacén de energía y actúa como molécula señalizadora, es decir, transportadora de información. El número 8 sería un grano de almidón donde se almacenan los productos de la fotosíntesis de forma temporal. En la parte de aquí hice como una vista, usted me había enseñado una imagen y la hice, que es una vista microscópica del estómago. Y este es uno de los participantes de la fotosíntesis, específicamente en la fase oscura. Y también se da aquí la respiración de las plantas, ya que por ellos transcurre el intercambio gaseoso mecánico, es decir, que en este lugar sale el oxígeno y entra el dióxido de carbono en la fotosíntesis y viceversa. En esta parte, la segunda parte de la fotosíntesis, como yo he dicho, ocurre en el estoma y sigue luego en el citosol. Se conoce también como las reacciones de fijación del carbono. En esa etapa, los productos de las reacciones anteriores son usados para construir carbohidratos de CO2. A través de estas son las reacciones del ciclo de Calvin, en las cuales ya había dicho la fijación del carbono, en la cual se obtiene CO2 del ambiente, reducción, se utiliza del ATP y el NADPH que se obtuvo de la fase luminosa, y la regeneración en la que se produce glucosa. Gracias. Muy bien, muy bien. Me mencionaste los gránulos de almidón, ¿sí? Sí. A ver, señálame dónde están, quiero verlos. En tu maqueta. A ver. Está aquí, eso que no se puede ver. Están ocultos, ¿no? Y lo has puesto... Ah, ya. Es la bolita blanca. Ya. La que está junto al número 8, si no me equivoco, ¿no? Sí. Ya. Esos gránulos de almidón, ¿de qué fase provienen? ¿De la fase luminosa, el ciclo de Calvin, la fase oscura, o no viene de ninguna fase? Creo que es un producto de la fotosíntesis. O sea, a ver. De hecho que es de la fotosíntesis. Sí. Pero ¿dónde se produce? No estoy muy segura, profesor. Ya. Ok, muy bien. Te lo dejo un poco para que lo investigues, ¿no? Para que tengas una idea. Muy bien, González Camila. Te felicito. Tu proyecto, digamos que ha sido una maqueta tridimensional, ¿no? E incluso tiene para ver las membranas. Muy buena idea, muy buena idea. Muy bien, mis estimados estudiantes, creo que el día de mañana continuamos con las exposiciones. Les pido, por favor, los que ya han expuesto, presten atención, porque de repente por ahí se puede tomar una evaluación, es muy posible.
¿no? Y no quiero que esta nota que tienen ustedes, que les he mandado mucho por el chat, baje, ¿no? Que se mantenga, al contrario, debería de subir. Yo felicito a todos. Estamos hablando de un rango de nota de 17 a 20, no baja de 17, indudablemente que no va a pasar de 20, porque 20 es lo máximo, pero estamos en ese rango. Los proyectos están interesantes. Esperemos pues que los que vienen a continuación sean mejor, ¿no? Porque ustedes están viendo, hay algunas cosas que quizás hay que afinar en su proyecto, lo pueden hacer, ya que estamos viendo otros proyectitos muy, muy bonitos. Muy bien, nos queda un minuto, no sé si hay alguna pregunta al respecto de parte de ustedes, alguna duda, ninguna. Entonces, el día de mañana, queridos estudiantes, continuamos. Yo creo que mañana sí o sí expone más del 90% del salón, ¿sí? Entonces lo dejo para el día de mañana. Muchas gracias. Cuídense, por favor, y hay que festejar el cumpleaños de nuestra Santísima Madre, ¿sí? Muy bien. Gracias, gracias. Profe. Nos vemos, nos vemos. No, profe. Chao, hija, nos vemos.